Agenda Nacional, temporada 2012, que ya comienza, por supuesto, a estas horas, en directo hacia sus casas. Por supuesto, agradecerles la compañía que nos brindó la temporada pasada e invitarlos a que nos acompañe este año, no solamente con Agenda Nacional, con Agenda Joven, que en su capítulo estreno va a estar los sábados a las 11:30 de la mañana. Una nueva propuesta para darle voz a los jóvenes que tienen mucho que opinar, y aquí los vamos a tener como protagonistas con sus nuevas ideas, sus nuevas propuestas. Comenzamos con un tema que no requiere mayores presentaciones, educación. Y de inmediato, a mi lado se encuentra el ministro de la cartera, Harald Beyer. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, María José Hoffman. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por allá saludamos al vicerrector de Comunicaciones de la Universidad de San Sebastián. Parezco relator de fútbol, ¿eh? Por allá saludamos. En la punta. Claro, en la punta de allá, cortando la media cancha. Willy Díaz, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenos días. Y por este lado, don Jaime Alcalde, quien es presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados y rector del DUOC. ¿Cómo está, Así Jaime? es. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Ministro, comenzó ya este año con el anuncio de protestas en las calles, y ya hubo una el jueves pasado, bastante menor, pero uno dice, ¿para qué siguen protestando? En busca de la gratuidad, dicen. Si el gobierno ya dio las razones fundadas de por qué no es posible llegar a la gratuidad en todos los niveles. Y por otra parte usted dice, las puertas están abiertas al diálogo. ¿Tiene sentido el protestar o tiene sentido dialogar si es que ya está claro lo que se va a hacer? Bueno, siempre las políticas públicas se pueden perfeccionar. Lo importante, creo yo, es dialogar y trabajar por una educación de mayor calidad y equidad. Lo que sucede hoy día en Chile, en mi opinión, es que hay que perfeccionar el acceso, hay que tratar mejor a los estudiantes, hay que tener un trato mucho más igualitario con ellos e ir avanzando. Y las protestas no ayudan en ese sentido, porque hay que recordar que hace 12 días partió el año escolar, con mucho entusiasmo en todos los establecimientos del país. Yo he visto a estudiantes, me he juntado con familias, me he juntado con jóvenes, y lo que veo es mucho interés y mucho compromiso con la educación. Todos quieren trabajar por una educación de calidad y equidad. ¿Pero hay algo más que se pueda dar? ¿Hay algo más que los estudiantes pudiesen conseguir en el sentido de sus aspiraciones? Estamos desplegando una agenda bien intensa. Viene un proyecto de aseguramiento de la calidad a mediados de año, que era un tema que era del interés del estudiante. Estamos avanzando con un proyecto de superintendencia de la educación para transparentar las cifras en educación superior. Ingresamos hace poco un proyecto de carrera profesional docente para elevar la calidad de la educación escolar. Estamos trabajando fuertemente en educación preescolar. O sea, estamos haciendo lo que un gobierno puede hacer en 4 años con una intensidad bien grande. Si uno revisa todas las reformas y todo el esfuerzo financiero que estamos haciendo, esto es único en la historia de Chile. Ministro, antes voy a dejar al tiro la contingencia misma para pasar después a los temas de fondo y de futuro, las propuestas que vienen. La mesa social, dice el ministro, no se ha pronunciado ni se ha hecho cargo de los 200 alumnos que fueron expulsados el año pasado, producto de las protestas, de las tomas de los colegios principalmente, escolares que no se vieron beneficiados en nada en todo caso, y no se ha hecho cargo. ¿Qué respuesta le damos a esos padres que están con 200 alumnos en el colegio? Nosotros hemos dicho desde el primer día que en esos casos hay un proceso, ese proceso se está tramitando, se está desarrollando, las instituciones correspondientes están funcionando, pero hay que recordar de que estos alumnos a los que se les canceló la matrícula fue decisión de los directorios y de los consejos de profesores, y fue por violaciones reiteradas a los reglamentos que esos propios establecimientos han dado, y por lo tanto pueden haber habido arbitrariedades en algunos casos, y para eso hay un proceso. ¿Colegios van a tener de todas maneras? ¿Colegios hay? Por supuesto, el derecho a la educación está garantizado en Chile. ¿Don Willy? A ver, yo creo que coincido obviamente en la mirada de futuro que el ministro puede plantear, pero yo creo que el año 2011 marcó lamentablemente un hito muy negativo respecto del sistema de educación superior. Se produjo una lesión enorme al sistema educacional, sobre todo porque exacerbar estas diferencias entre sistema público y sistema privado, con una descalificación brutal que se hizo desde los dirigentes estudiantiles, no contribuye a generar un clima de diálogo ni un clima de conversación. Sobre todo porque el sistema de educación privado ha dado señas de generar un aporte notable en lo que es la profesionalización y en lo que es en el avance económico del país. Si uno mira cómo ha crecido el país los últimos 20 o 30 años, y tú dices, bueno, si no existiera el sistema privado, hoy día saldrían los mismos privilegiados que pudimos entrar en su minuto a las universidades tradicionales,
y tendríamos una sociedad mucho más desigual de la que tenemos hoy día. Porque hoy día el sistema privado ha aportado con muchos profesionales, queda mucho por avanzar, calidad, una serie de cosas probablemente, pero que no puede haber una dicotomía entre sistema público y sistema privado. Sobre todo en cosas que son bastante manipuladas. Las universidades tradicionales, si uno aranceliza todos sus ingresos, es decir, todo lo que recibe las universidades tradicionales y lo lleva a arancel por alumno, cobran el doble que las universidades privadas. Por lo tanto, ¿dónde está el lucro si es que solamente se centra comunicacionalmente o mitológicamente en que los aranceles de las universidades tradicionales, las universidades privadas son más caros? Cuando en realidad la comparación correcta de ingresos por alumno, las universidades tradicionales reciben aportes del Estado que las universidades privadas no recibimos. ¿Se genera cesante ilustrado? No, yo creo que al final, en esto al final la profesionalización tiene que generar lo que el desarrollo económico y el avance de la economía lo necesita. Obviamente que hay muchas carreras y había un estudio del CEP que mencionaba algo de eso ayer, creo antes de ayer, que comparaba, ¿no es cierto?, ciertas carreras respecto a sus futuros de ingresos y su inversión en educación, que es el arancel que pagaron. Y la verdad es que ahí uno ve que hay carreras que efectivamente tienen un ingreso por debajo de lo que invirtieron durante un periodo de tiempo, pero que en general también es una mala comparación. Porque el sistema universitario hoy día, las universidades chilenas, las tradicionales, la Chile Católica tienen, no sé, ciento y tantos años, las privadas 30, no más. Entonces hay una comparación ahí que es injusta. Para la gente que está en la casa en este momento puede participar hablando de este tema, opinando acerca de esto, presente y futuro de la educación, en @AgendaNac o en el hashtag Agenda Nacional. Así es que ahí puede dar sus opiniones, las vamos a ir poniendo en pantalla y algunas preguntas también vamos a tratar de hacerlas acá en el panel. Estratégicamente, ¿cómo se empieza a trabajar? Porque para poder hacer estas reformas y estos cambios que ustedes plantean, va a haber que tener acuerdo con la oposición y en ese sentido el trabajo que a usted le va a tocar en el Parlamento es importante. Es importante poder generar estos acuerdos para poder avanzar. Efectivamente, yo creo que se han enviado proyectos importantes. Yo te quiero decir una cosa, Pablo. En este clima hoy día tan irracional, sobre todo en la política, es incomprensible que esta semana hayamos rechazado un proyecto de ley. Se aprobó finalmente en la comisión, pero tiene que pasar a la sala. Un proyecto que buscaba aumentar las subvenciones, porque aquí estamos, claro, en un panel, estamos hablando de la educación superior, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de aquellos que no pueden salir a la calle, como por ejemplo, porque tienen que trabajar los institutos, también tenemos la responsabilidad de representar a nuestros niños. Y esta semana la oposición rechazó un aumento muy considerable de un 18,5% en las subvenciones para pre-kinder y kinder, y de aumentos también en las subvenciones generales y preferenciales. Entonces tú ahí ves una irracionalidad política tremenda, porque aquí se está buscando con pequeñez no poder negarle a los recursos a los niños para que puedan mejorar la calidad de la educación. Una pregunta, ministro, ¿cuántas reuniones ya tiene agendadas, cuántas les han solicitado los estudiantes para poder trabajar en conjunto? No, los estudiantes no han solicitado hasta ahora ninguna reunión. Ellos han dicho que se van a tomar su tiempo para planificar su agenda, pero yo siempre he planteado que el Ministerio tiene sus puertas abiertas y eso vamos a seguir en ese esfuerzo. Pero ¿son los estudiantes de las universidades, de alguna universidad? Por supuesto, nosotros estamos abiertos a todos los estudiantes. Sí, nosotros tenemos que ir, y lo dije al principio, a un sistema que sea mucho más igualitario en el trato de los estudiantes. Hay que distinguir aquí claramente entre el financiamiento de los estudiantes, que no debería tener una distinción que no sea el mérito, la necesidad socioeconómica del niño y la calidad de la institución, por una parte, y el financiamiento a las instituciones que tiene que ver con los bienes públicos que esas instituciones producen, investigación, ciencia, cultura, ¿no es cierto? Eso hay que tratarlo distinto, pero hoy día nosotros tenemos un sistema que trata muy distinto a sus estudiantes, incluso cuando son del mismo origen socioeconómico y cuando tienen la misma, asisten a una institución de igual calidad y tienen la misma, el mismo mérito. Y eso no tiene, a nosotros nos parece mucho sentido. Sí, vamos. A ver, yo quisiera sacar un poquito el foco en lo que se está hablando y centrarlo en lo que son los institutos profesionales y centros de formación técnica. ¿Ustedes se sienten que han sido los parientes pobres en esta reforma? No sé si los parientes pobres, pero los menos considerados, somos los que menos metemos bulla y somos los más grandes. Claramente hoy día hay del orden de 400.000 alumnos, que supera con creces las universidades privadas y con creces también a las universidades del CRUCH. Sin embargo, nuestros alumnos, el 40% de ellos trabaja, y eso es muy importante. Al 60% restante les cuesta bastante llegar a fin de mes para pagar sus colegiaturas. Y esa no es la gente que está protestando, no es la gente que está protestando contra el ministro.
ni está marchando por las calles. Entonces, cuando se habla de un conflicto estudiantil, por favor, acotemos a qué es el conflicto estudiantil. Y yo creo que es importante recalcar eso. Por otro lado, nosotros, y lo hemos hablado con el ministro y con los ministros anteriores, sentimos una discriminación, que la podemos hablar más adelante. El último año se avanzó más que en los últimos 30 años. Lo valoramos mucho, pero queda mucho por hacer todavía. Entonces, cuando se habla de educación superior, hablemos del 1.000.000 de estudiantes, que yo espero que este año supere el 1.000.000, y nos encaminemos a un 2015-2016, donde podamos tener 1.5 millones de estudiantes de educación superior, donde el gran porcentaje, y me atrevería a decir yo, el 60% de ellos van a estar estudiando en institutos profesionales y centros de formación técnica, además con financiamiento privado. ¿Qué le podemos responder? Yo indudablemente, el esfuerzo que ha hecho este gobierno en términos de aumentar las becas, y de hecho estamos hoy día, y aprovecho de llamar a los alumnos de institutos profesionales y centros de formación técnica, estamos en un proceso de becas, de postulación de becas para esas instituciones, la beca Nuevo Milenio, y lo que nosotros hemos hecho ahí es un esfuerzo tremendamente importante. Por un lado hemos aumentado el número de becas, pero también hemos aumentado el monto de las becas para los institutos profesionales y centros de formación técnica en un 20% de un año para otro. De nuevo, ese es un aumento histórico, digamos, nunca había aumentado en una proporción tan importante las becas para esos estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos como gobierno? Porque nos parece, de nuevo, que lo importante es tratar a los estudiantes con justicia, tratarlos con igualdad. Y el único requisito que les estamos pidiendo es necesidad socioeconómica, mérito y calidad de la institución. Eso es lo único que estamos pidiendo como gobierno, y en eso vamos a seguir avanzando, porque nos parece que los chilenos son iguales, y si tienen la misma necesidad, tienen el mismo mérito y asisten a una institución que es de igual calidad, necesitan igualdad de trato. Y hasta ahora no lo tenemos, pero estamos avanzando fuertemente en eso. Estratégicamente, ¿cómo se va a enfrentar las conversaciones con los estudiantes que pudiesen venir? Para no repetir este diálogo de sordos que hubo el año pasado. No, lo que pasa es que hay que probar primero que haya realmente ánimo de diálogo, ánimo de conversación, de contribuir a ver una educación de calidad y equidad. Por ejemplo, en estos primeros acontecimientos que he visto en el año, en lo que va del año, yo no he escuchado en el movimiento estudiantil, en estas protestas que ocurrieron el jueves, que fueron eventos aislados, no he escuchado la palabra calidad. Nadie está preocupado finalmente de la calidad. Entonces, ministro, y además la vicepresidenta se tomó un partido político. Las tomas son con violencia. Entonces, a mí no me parece tan bien, y yo coincido, cuál es realmente la voluntad. Aquí se busca imponer también ciertas visiones. Estamos todos claros, que todos sensibilizamos porque sabemos que hay un sistema desigual, pero tenemos que corregirlo. Basta ya de diagnosticar, basta ya de criticar. Acá tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. Por supuesto que además hay miradas distintas, pero tenemos también que ser capaces de ver con menos ideología. Eso es lo que la gente quiere en la calle. Quiere calidad, quiere oportunidades, quiere que no sea tan claro. Pasamos el año entero con protestas. ¿Qué falta? Voluntad. Al menos desde lo que yo me toca vivir en el Congreso, yo veo que falta voluntad política para sentarse a conversar y generar los acuerdos. Si tú estás pidiendo más recursos, ¿cómo explicas que seas capaz de negarle los recursos que se aprobaron esta semana por parte de la oposición? Eso para mí es ceguera. No se quiere reconocer. Yo no sabré las motivaciones y no quiero juzgarla. Lo que yo sí veo, y en lo que me toca presidir, es la incapacidad de llegar a esos acuerdos. Entonces, claro, después nos juzgan por la falta de representación que podamos tener, y obviamente si no somos capaces de recibir a los estudiantes, pero ojo, Pablo, a todos los estudiantes. ¿Quién debe impulsar los cambios? ¿El gobierno? Por supuesto que el gobierno tiene que liderarlo, y por supuesto que los cambios se producen dentro de un Congreso donde están representados todas las visiones políticas. ¿Tenemos fuerza para impulsar los cambios? Voluntad. Tenemos una agenda tensísima en términos de cambio, y si uno mira los dos gobiernos anteriores, para hacer una comparación, no hay ninguno de esos gobiernos que haya tenido tantos proyectos de ley en distintos ámbitos, preescolar, escolar, superior, para transformar el sistema educacional chileno y hacerlo más justo, hacerlo de mayor calidad, y todavía faltan proyectos. O sea, nosotros no nos vamos a detener, vamos a transformar la educación chilena, y en eso estamos trabajando. Vamos a producir más justicia, vamos a producir más calidad, y vamos a conducir este proceso para asegurar que cuando termine nuestro gobierno esté instalado un sistema educacional que apunte a mucha mayor calidad y mucha mayor equidad. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Se ha mencionado como 5 veces la palabra calidad, como uno de los hitos también desde el eslogan de la movilización, gratuidad y una educación de calidad. Pero cuando uno tiene que evaluar efectivamente cuáles son esos parámetros de calidad, cómo la vamos a medir, cómo vamos a trabajar esos conceptos, aparecen cosas que hasta el día de hoy no están resueltas no están claras suficientemente para definir esos estándares. Hoy día
vamos a privilegiar solo universidades complejas que hagan investigación y solamente vamos a tener un sistema universitario superior con universidades con investigación, o vamos a tener un sistema también que permita y le dé espacio a las universidades llamadas docentes. Vamos a formar profesionales o todos tenemos que investigar. Cuando esa investigación está tan muchas veces disociada de lo que hace, lo que necesita la economía, lo que necesita el desarrollo, lo que necesita la sociedad. ¿Cómo puedes hacer eso si tienes estudiantes universitarios que no entienden lo que lee? Entonces, cuando se habla de calidad, los universitarios exigen, pero la calidad tiene que partir desde el prekinder. A ver, yo creo, Pablo, que aquí hay una cierta mitología en varios de estos temas. Uno, efectivamente, el sistema escolar, cuando sale el alumno de cuarto medio, hay de todo tipo de alumnos, claro, buenos, medianos y malos, de todas maneras. Pero hoy día el sistema de educación superior tiene que hacerse cargo tanto no solo de los buenos, que son los que tienen oportunidades de todas maneras, hay que hacerse cargo también de aquellos que no son tan buenos, que requieren un cierto soporte. Y para eso el Ministerio ha impulsado un par de iniciativas propedéutico para poder nivelar a los alumnos y darle soporte a esos alumnos. Claro. Y eso es algo que hoy día puede ayudar mucho para el tema de la calidad. Pero aquí no nos podemos equivocar. O sea, Chile tiene una historia de desigualdades, y tiene una historia de desigualdades porque, entre otras cosas, invirtió muy mal en educación. Durante un largo periodo de su historia, todos los recursos se canalizaron hacia la educación superior y no fuimos capaces de aumentar la cobertura en educación escolar, particularmente en la educación secundaria. Entonces tenemos que abordar los problemas de educación superior, pero no olvidarnos que la clave para calidad y equidad está en el nivel preescolar y en el nivel escolar. Y nosotros por eso que estamos diciéndole a la población: mire, fíjese bien, nosotros venimos de una historia de malas inversiones y nos están presionando para proteger a un grupo particular de estudiantes con más recursos, con mucho más recursos, a un grupo particular de instituciones, porque nos dicen que eso va a producir más equidad, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Un segundito, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Antes de irnos, bueno, quiero que me describa después los 2-3 proyectos ejes que se van a implementar este 2012, cómo se va a enfrentar y cuáles van a ser los cambios que van a percibir la gente que está en la casa. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta acá, en Agenda Nacional, en CNN Chile.